Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Bienvenidos una tarde más, 14 de febrero, martes, Día de los Enamorados. Y felicidades para los que estén, por supuesto, y para los que no también, claro que sí, que no hay que discriminar a nadie. Así que nada, vamos a ver cómo han sido los mercados. Quería comentar antes nada que ha salido el tema antes de meternos con el análisis técnico, quería comentar los datos que ha salido del tema de inflación, IPC en Estados Unidos. Fijaos, tenemos el IPC subyacente, el subyacente es el que descuenta energía y alimentos. Y fijaos, veníamos de un 5,7 y total ha bajado nada, una décima. De 5,7 a 5,6. La previsión era de 5,5, o sea, no, poco más alto de lo que tenían previsto. Luego tenemos el normal, el IPC anual, no el subyacente, que veníamos de 5,5, tenían la previsión de un 6,2 y un 6,4. Lo que quiero comentar con esto es que fijaos los tipos de interés, cómo están en la Reserva Federal, en Estados Unidos, están en 4,75. O sea, fijaos que estando los tipos de interés tan altos y diciendo el tema del los bancos centrales que la subida de tipos es para controlar la inflación, que la quieren llevar al 2%, saliendo los datos que están saliendo ahora mismo no son datos buenos para que esto se mantenga. O sea, calculo o preveo, yo no soy nadie, pero más o menos que los tipos de interés no van a quedarse aquí, van a subir. O sea, y si subimos los tipos de interés, lo que hacen es, digamos, frenar el consumo. Y si frena el consumo, se frena en parte la producción, la economía y todo. Entonces, a lo que íbamos, con los tipos de interés tan altos y los datos de inflación no están mejorando, digamos, nada escandaloso, creo que van a seguir los tipos de interés subiendo. O sea, van a seguir las políticas restrictivas. Y con políticas restrictivas los mercados pronto o tarde se tienen que resentir. Así que creo que creo que el mercado bajista no ha terminado. Aunque sí que es verdad que hemos hecho máximos históricos, por ejemplo, en el FTSE 100. Pero ya vimos ayer en los mercados, en los índices europeos, que para llegar a máximos le cuesta. Pero nada, dicho esto, simplemente ha sido un dato macroeconómico. Vamos a meternos en lo que verdaderamente importa, en lo guay, en el brilli de todo, que es el análisis técnico. Y hoy martes vamos a analizar el tema de materias primas. Vamos a empezar con el gas natural. El gas natural sigue como un cohete, pero un cohete hacia abajo, en derribo. Sí que estamos en zona de sobreventa. Mirar también esto, porque esto me da curiosidad. Está subiendo ya, estamos, digamos, en R6 saliendo de la sobreventa, pero en precio prácticamente no hay nada. O sea, yo creo que para mí, creo que el gas natural es fácil que baje un poco. Creo que a lo mejor limpiará un poco el R6, subirá limpiando un poco la sobreventa y probablemente vendrá a testear esta directriz bajista y de aquí creo que veremos movimientos bajistas esta zona de aquí. En torno de los 1,8, 1,7, que es esta zonita de aquí, estos mínimos de aquí. A ver si en semanal se ve mejor. En semanal se ve mejor, creo que esta zona aquí es muy importante. Entonces creo que si el precio del RSI llega a esta zona de ahí, creo que pueden haber ya, creo que de ahí ya habría que intentar ya abrir alguna posición bajista, alcista. Fijaos la verticalidad que tiene. Y en RSI en semanal también en sobreventa, ¿eh? O sea, sobreventa en semanal, sobreventa en diario, llegando a este puntito, yo creo que esta zona es muy interesante para el gas natural. De momento ahora mismo no veo debilidad, ¿eh? De momento creo que el precio puede llegar, testear la directriz y de ahí bajar y limpiar el RSI. El petróleo, pues para el petróleo sigue prácticamente en esta zona de aquí. Yo, para mí, ya no sé si considerarlo, yo consideraba aquí un doble techo, que se activaba y su objetivo estaría en la zona de esta zona de aquí, en torno a los 62 más menos. Parecía que estábamos dentro de un canal alcista, perdón, bajista. Aquí parece que lo rompía, pero fijaos, está creando una zona lateralizada, una zona en rango y nada, vamos a esperar por dónde rompe, porque al final una zona lateralizada se espera por dónde rompe. De momento estamos dentro
Yo consideraba que esto era el doble techo, su objetivo era esta zona aquí, de momento no sé si lo cumplirá o no, prácticamente ya lleva el 70 o el 80% cumplido de ese recorrido, pero de momento el petróleo no me dice nada, está muy, las oportunidades estaban aquí arriba. Yo aquí perdí una porque lo tenía un poco la orden limitada tenía un poco más arriba, por si acaso el precio llegaba a testear la línea móvil de 200, no lo hizo y me perdí la bajada. Así que nada, el petróleo aburridísimo. Luego vamos con el oro. El oro, fijaos que estamos dentro de esta zona de rango, por decirlo de una manera, ¿no? Si nos vemos a semanal, fijaos la directriz, hay el movimiento alcista y ahora mismo esto es una zona lateralizada en rango. Pero dentro del rango hay que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos mínimos decrecientes, ¿eh? Y ahora máximos decrecientes. Eso no quiere decir que no se lateralice ya movimientos alcistas, pero hay que tenerlo en cuenta que aquí hizo mínimos decrecientes a rompió momentáneamente esta zona de soporte. A nivel diario, pues ahora prácticamente estamos en el proceso correctivo de esta estructura alcista. Zona interesante para mí sería esta zona de aquí. Aquí me podía replantear el tema de abrir alguna operación en largo, porque también podíamos echar el Fibonacci, y fijaos que en esta zona tenemos entre el 50 y el 61% de Fibo, estamos en esta zona. Esta zona me parece muy interesante. Y aparte tenemos estos máximos, mínimos y volvemos a hacer mínimos. De ahí sería una posibilidad de ponerte un recorrido y prácticamente sería una buena operación, puesto que podríamos tener una entrada, fijaos que estemos por aquí, un stop loss no mucho más de aquí, no mucho más de aquí. Si rompía más, ya estaría rompiendo el 61, esta zona y estos techos. Entonces ya si rompe esta zona ya deberíamos estar fuera. Y como primer objetivo estaríamos aquí. El último máximo, estaríamos hablando de un 3,3. Sería una operación muy buena. Así que de momento a ver qué hace. Estamos en el proceso correctivo, pero para mí estamos dentro de esta zona lateralizada. Pero la cosa es que no hay que tener en cuenta también que mínimos decrecientes, para mí esto es importante, y de momento máximos decrecientes. Pero aquí si hace aquí se puede hacer una buena operación. Seguimos, la plata. La plata es un poco diferente al tema del oro, porque para mí esto es un proceso, es una formación canalizada, o sino un canal perfecto, un canal así un poco en embudo, techo, hicimos techo, mínimo, estamos en la zona de mínimos. Aparte de este techo era un techo muy importante, ya lo dije yo, mínimos, máximos, mínimos. Yo hice una entrada aquí, pero no me gustó el que estuviera tanto tiempo lateralizado, una entrada en venta, no me gustaba que estuviera tanto tiempo lateralizado y me salí. Cerré la operación con beneficio, pero no tuve la paciencia de aguantar todo esto, porque prácticamente creo que entré en esta zona de aquí. No me acuerdo si fue en esta vela de aquí, pero veía que el precio no rompía, le costaba mucho, y no lo hice. Y prácticamente mi primer objetivo era este de aquí, porque era, digamos, la proyección o la duplicidad de este canal. Para mí esto era un canal, estas dos líneas azules, y su proyección era esta de aquí. O sea, el primer objetivo ya se hubiera cumplido. Pero no tuve la paciencia de esperar. Parecía que le costaba mucho, parecía que estaba limpiando también el RSI, no quería bajar, y me salí con beneficio. Digo, ¿sabes qué? Me voy a salir. Paciencia, hay que tener paciencia en esto del trading. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora mismo esta zona es importante, hay que tener en cuenta esta zona de aquí, esta zona verde, mínimo, máximo, mínimo, otra vez mínimo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo esto lo tenía como segundo objetivo. Este círculo lo tenía como segundo objetivo. El primero era la duplicidad, era esta fecha de aquí, y este el segundo.
Ya no sé si me gusta tanto como entrada en compra porque estaríamos dentro de un canal bajista y de máximos vamos a mínimos. Entonces es factible que pudiera ir aquí o no, o de aquí puede rebotar como el oro, ¿no? Pero de momento hay que tener en cuenta que estamos dentro de una estructura negativa, canalizada, un canal bajista y que de techo vamos a suelos, de suelos a techos, de techos a suelos, 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 techos, suelos, techos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Hay que mirar. En caso de aquí poder hacer una entrada en positivo en largo, deberíamos buscar un recorrido corto, ¿eh? No un recorrido muy largo. A esta zona de aquí no sería mi objetivo. Así que, luego el café. El café estaba interesante. Comenté esta entrada aquí. No la hice. Me parecía muy buena. No la hice porque aquí hay duda. Hay duda por el tema este. No me gusta mucho, pero una buena entrada, porque estábamos directriz alcista, una directriz alcista en semanal, techo, suelo, 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 rompe y parece que esté haciendo aquí el pullback. Entonces, esa entrada no me dudaba. Aparte, fijaos, teníamos sobreventa. No, sobreventa y no sé, eso no tenía mucho nada que ver. Sobreventa no teníamos en diario sobrecompra y tenía miedo. Entre la sobrecompra que me podía indicar que podía bajar y nada. Pero ya comenté que esta zona era muy interesante. Techo, 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 rompemos con fuerza y estaremos haciendo ese posible testeo o pullback a esa zona. ¿Va a seguir subiendo? No lo sé. Hay que recordar que esto es una directriz. Estaba interesante, pero al mismo tiempo difícil de interpretar. No, a ver, no de interpretar, sino de operar. Porque ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Por un lado, la directriz alcista, que está en techos y puede hacer bajar, una sobrecompra en el RSI. Por otro lado, rompemos máximos y testeamos perfectamente hacia un pullback y puede ir arriba. Pero aquí era conflicto de intereses. Pero claro, esta operación, para hacerla en 4 horas, por ejemplo, o en 1 hora, en time frame más pequeño, aquí una entrada aquí, un stop pequeñito por aquí, el primer objetivo, era genial. Pero nada, no problema. Luego, futuro del maíz, sigue exactamente igual que la semana pasada. Así que creo que este ya no quiero ni comentarla. Esta ya me está dando rabia. El gráfico habla por sí sola. Esta zona era interesante. Techos, techos, suelos, suelos. Pues aquí esperar a que haga suelos. Perdón, esperar a que haga techo y ya está. Luego, la soja. La soja está también prácticamente igual donde está. Tenemos esa directriz alcista, ese testeo, se apoyó sobre la directriz. Para mí, yo consideraba un primer movimiento impulsivo, forma triangular. Hice una entrada en corto, se saltó el stop loss simplemente porque estaba siguiendo la directriz. Sigue subiendo, pero nada más, así que nada. El trigo genial, 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 genial. Ha llegado al profit. Comenté que esta zona era muy interesante. Máximo, 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 mínimo, mínimo, ni mínimo, mínimos. Estábamos otra vez en mínimos, teníamos un RSI bastante buenas zonas de sobreventa. Estábamos testeando esta directriz y llegó esta zona y entré en esta zona de aquí. En esta vela verde de aquí entré, por aquí, más o menos. Entré aquí porque me permitía un stop pequeñito, porque me permitía esta vela. Bajo de esta vela, en un stop pequeñito, entré y con objetivo largo. 2,8, genial, perfecto. Así que operación satisfecha. Ahora mismo, en este momento, nada. Nada de nada de nada. ¿Por qué? Porque tenemos la directriz alcista, en la cual está apoyándose con posibilidad de haciendo techo. Tenemos este techo. Ahora mismo creo que aquí sería factible a lo mejor, fijaos la vela que está haciendo hoy, en la sesión de hoy. Es factible. Ahora mismo vería más una venta tal cual está ahora mismo, porque veo una vela de rechazo, una posible, digamos, un posible engaño, una posible bull trap, no bull trap en este caso,
porque está rompiendo este máximo, pero está rompiendo, ha roto este máximo, pero al mismo tiempo está entrando volumen bajista y nos está haciendo una vela de cambio. Nos está haciendo una vela de cambio. ¿No? Sería un hombre colgado, una cosa así. Así que esto se podía traducir en que esto sería una posible formación lateralizada. Ahora mismo se podía estar formando una zona lateralizada, de mínimos a máximos, de máximos a mínimos, de mínimos a máximos, y de aquí a lo mejor probablemente otra vez a mínimos. Estaría muy bien, habría que esperar a ver cómo termina la vela de hoy, y según termine la vela de hoy se podía buscar algún corto. El cobre. El cobre. Hay que mirar una cosa muy interesante. Esta zona me parece interesante. Estamos entrando, fijaos, tenemos esta zona lateralizada, prácticamente esta flecha es esta de aquí, duplica perfectamente el lateral, borramos esta flecha ya, y de aquí empieza otra vez el movimiento correctivo de toda esta bajada. Empieza a hacer una estructura alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes, vuelve a entrar dentro de esta zona, ¡pum! Y ahora tenemos esta estructura, digamos en el plazo más corto, tenemos una estructura alcista, y esta zona me parece muy interesante de poder entrar algún corto, ahí largo. Fijaos que está llegando, está en la zona media, pero le queda el recorrido que le queda, el recorrido que le queda al price action puede ser el recorrido que le queda a entrar en sobreventa en RSI. Techo, 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 máximo. Hay mínimo y de aquí movimientos alcistas. La estructura a nivel semanal, en el más corto plazo, a nivel semanal tenemos una estructura desde 2003 alcista. Mínimos, 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 máximos, máximos crecientes. ¿No? A nivel semanal, desde 2003 prácticamente tenemos una estructura alcista. ¿Puede llegar esto a subir aquí? Podría. ¿Puede seguir corrigiendo porque estamos de esto en un 61% clavado de Fibonacci? Está difícil de ver ¿eh? Que no puede ser tan fácil todo. O sea, tenemos una estructura alcista ahora mismo a corto plazo y que puede hacer un movimiento mínimo hasta aquí otra vez hasta buscar el 61%, o simplemente esto es un proceso correctivo de toda esta bajada y de aquí empezamos a seguir bajando. Como objetivo final, pues probablemente, a ver, vamos a ver, si marcamos esto como un primer movimiento impulsivo, está en frente semanal, si aquí es el 61%, ¿dónde iría más o menos? Pues prácticamente pues posiblemente a buscar esa directriz alcista. Podría ser. En esta vida no hay nada imposible. A nivel diario, pues esta es una buena zona de entrada en compra, con un objetivo en esta zona aquí, un stop por debajo de la línea móvil de 200 y ya está. Que ya ha llegado al 61% y empieza otra vez la bajada, pues nos saltaría el stop loss y aceptaríamos la pérdida. ¿Que no nos fiamos? Pues no hacemos la operación y hacemos cosas más claras. Así de simple y sencillo. Luego el paladio. El paladio a nivel semanal ha llegado a esta zonita que me parece interesante. Esta zona de las más interesantes. Soporte, soporte. Este soporte es desde el 2020, no sé. Soporte, y está otra vez en esta zona de soportes y directriz alcista. Esta directriz que viene prácticamente desde 2016. Estaríamos chocando, llegando casi a punto de choque con la directriz y en la zona interesante a nivel semanal. A nivel semanal también tenemos el RSI en la parte llegando ya a sobrecompra. Perdona, sobreventa. A nivel semanal, en el price action no vemos debilidad, nos vamos a diario. En diario estamos entrando en sobreventa, pero tampoco ahí se ve debilidad en el price action.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. Pero sí que veo aquí una buena zona de compra. Pero hay que esperar a que nos confirme el precio con una vela de cambio, con una zona, con un pequeño doble suelo, algo, con un hombro cabeza hombro invertido, no sé, cualquier cosa que nos pueda poner un stop loss pequeñito y guay, con un recorrido y ya analizar. O sea, ya una vez veamos, una vez detectemos ya una sobreventa extrema, por decirlo de alguna manera, y vemos aquí alguna vela o alguna pequeña formación de cambio, entonces ya estaríamos analizando la posible entrada y la posible salida negativo y salida positivo, ¿no? El stop loss y el target, ¿no? El profit. Mientras tanto, simplemente tenerla controlada. Pero esta está muy interesante. Y el platino creo que también. Ah, no, platino no, plata. El platino es la que me ha saltado el stop, ¿lo ves? He ganado una antes en el trigo, pero he perdido en el platino. ¿Ves lo que estaba comentando? Fijaos. Yo veía aquí una zona, un movimiento impulsivo, su corrección, pero aquí teníamos techo, la directriz. Aquí habíamos roto ese techo, esa directriz. Eso para mí ya me había dado una buena señal de máximos crecientes, mínimos crecientes. Encima habíamos roto esa directriz alcista y me daba una zona interesante. Techo, suelo. Aquí tenía suelo, tenía la línea móvil de 200 y veía como posibilidad de objetivo. Primer objetivo sería este y segundo objetivo este de aquí, que sería el techo. Nada, pues simplemente ha roto el stop loss. Simplemente esto ha sido que ha salido un poco del carril. Esto es como el carril de una carretera normal y pues ha salido, ha pisado al arcén y luego vuelve al carril. Así que nada, nos ha hecho una trampa de mercado, una bull trap en este caso, y me ha comido el stop loss. Así que nada, a tomar por culo. Y no pasa nada. A ver si puedo quitar el redocillo, ya está. Y volvemos a reanalizar. Así que eso sí. Así que nada, ya hemos terminado. Las materias primas son pequeñitas y ahí ya es fácil de vestir. Así que nada, me despido. Si os ha gustado, like, compartidlo. Como siempre digo, dudas y preguntas en comentarios, las responderé lo más brevemente posible. Si alguien quiere que analicemos algún activo en concreto, también en comentarios le echaremos un vistazo en el vídeo siguiente. Y también comentaros que en descripción del vídeo dejo mi perfil en el broker TrackWinEx para que le echéis un vistazo a mi track record, a mis números y a mi todo. Así que nada, sin más, me despido. Besos, abrazos. Chao, chao.